Buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo a traer un tutorial para aquellas personas que sienten que su bocina, que la batería de su bocina ya no les dura demasiado. En este tutorial pues tal cual lo que vas a tratar es de reemplazar lo que es esta batería. La batería de las bocinas suele ser de la misma capacidad en el mayor de los casos. Sueles utilizar una batería de 3.7 voltios, ¿vale? Aquí tenemos esta bocina. Lo que tienes que hacer cuando tengas pues aquí tu bocina que ya no prenda o que sientas que ya no le dura la batería, vamos a ocupar de un desarmador. Pues ya va a depender de la bocina, y lo que tendremos que hacer es quitar todos los tornillos de nuestra bocina para poder así obtener acceso a lo que son sus entrañas o todos los circuitos, ¿no? En este caso, en esta bocina en particular tiene esta batería que viene en esta como bolsita azul. Este tipo de baterías, te digo, suelen ser las 18350, creo que es así la puedes encontrar en internet. Pero si no tienes tal cual manera de conseguir este mismo tipo de batería, lo que puedes hacer es ponerle algún dispositivo viejo que ya no ocupes, ¿no? Este tipo de batería suele ser de litio, y suele ser recargable, para que lo tengas en consideración. Debe de ser una batería recargable. En este caso, aquí abajo tengo en mi cajita pues algunas baterías. Por ejemplo, tengo esta de un dispositivo iPhone, que pues es como de un teléfono, algo así, que también trabaja con el mismo voltaje, con 3.8 voltios. Estas trabajan con 3.7, así que no es tanta la diferencia. Tengo dos de estas, podríamos ponerle alguna de estas dos. También tengo aquí en mi cajita de acá algunas otras baterías que he sacado de otros componentes que igual nos podrían servir. Pero te digo, la batería debe de ser recargable. Mira, aquí tengo algunas de unos teléfonos Nokia de los antiguos. Estas baterías de los teléfonos también suelen trabajar con el mismo voltaje. Solamente sería cuestión de soldar los dos cables en positivo y en negativo. Tengo esa, aquí tengo una 18350 igual, pero pues esta ya no funciona. Esta es de otra bocina que pues dejó de funcionar, y igual aquí tenemos sus cablecitos. Te digo, el chiste es encontrar una batería del mismo voltaje. En esta cuestión pues sería 3.7 voltios. Si es un poquito más, pues no es tanta la diferencia, pero es un poquito, no lo vayas a poner una de 10, de 12 porque la vas a quemar. A excepción de que algunas bocinas también trabajan con baterías de 12 voltios en adelante, ¿no? Ya dependerá mucho de la bocina que tú tengas. En este caso, como estas bocinas son portátiles, suelen trabajar con baterías de 3.7. Lo que tendremos que hacer ya directamente, pues como lo ven, aquí tenemos el conector. El conector suele ser rojo para identificar que son pues el cable de la batería, ¿no? Lo que tendremos que hacer es directamente puedes desconectar este conector, jalándolo un poquito con cuidado para obtener acceso a lo que es el cable de la batería. Así que déjame lo hago. Mira, ya lo logré quitar. Aquí tenemos el conector. Quitaríamos esta batería tal cual, y lo que recomendaría más o menos hacer es desoldarlo, si puedes desoldarlo, o directamente si no puedes, puedes cortar el cable, y así obtendríamos acceso a lo que es el cable del positivo y el negativo. De esta manera, ya teniendo lo que es tu batería, puedes soldar los cables, o si ya tiene algunos cables soldados, solamente sería cuestión de unir el cable rojo con el positivo de la batería que le vas a poner, y el cable negro con el negativo de la batería que le vas a poner. Te digo, esto va a depender pues mucho de tu batería. En este caso pues puede ser esta de iPhone, o puede ser alguna que se pueda soldar. Ya haciendo lo que son las uniones del cable positivo y el cable negativo a la nueva batería, ya haciendo lo que son las uniones, nos quedaría algo parecido a esto. Al menos esta es mi improvisación de sostenerla. Aquí tenemos la batería, solamente la pegué hasta el fondo para que al momento de cerrar la bocina no quede flotando, y por lo tanto que haga como pues un efecto de rebote, ¿no? Aquí tenemos la batería, aquí tenemos lo que son las uniones, el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Esto va a ir directamente al conector pues que habíamos conectado en un inicio, y pues de esta manera ya tendríamos acceso a la actualización o al reemplazo de esta batería. Te digo, si es del mismo tipo, pues puedes aprovechar este mismo como huequito que suele venir en algunas bocinas, pero en mi caso, como es más cuadrada y es un poquito más grande, pues solamente hice pues pegarla hasta el fondo para que no quede rebotando, y de esta manera pues se vaya a dañar la tarjeta o algo parecido. Y ya cuando hayas acabado, lo que tendríamos que hacer pues es solamente cerrar la bocina con sus tornillos respectivos, ¿no? Y ya tal cual. De esta manera lo que tendríamos acceso, lo que
se cumpliría el objetivo del video, que sería solamente reemplazar la batería de tu bocina por si sientes que ya no dura lo suficiente, que ya se deterioró con el tiempo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.